Ok, muy buenas noches, mi nombre es Jiménez López Giovanni. Pues ahora sí, el video a continuación es más que nada para lo que es la unidad número uno de la materia de, ¿cómo se llama?, de estadísticas diferenciales 1, ¿no? La carrera de ingeniería industrial. Con el primer tema que iniciaremos, o lo que el que se va a iniciar, va a ser lo que es el pensamiento estadístico. Pues este es más que nada es un análisis con los datos que hemos reunido o que se reúnen o, o que se examinen unos realizados por uno o por alguien más. Dice, no deben aceptarse hacia los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: el contexto de los datos, en que consiste que los datos de valores están formados por un antes y un después, que la conversión de estos contextos afectará directamente el tipo de procedimientos estadísticos que se va a utilizar, la fuente de datos. Es necesario considerar la fuente de datos y tomar en cuenta que si es una fuente objetiva o si existe alguna razón para pensar que esté sesgada, o sea, que esté, ¿cómo se llama?, manipulada la información, o que la fuente esté manipulada o que no sea confiable la fuente, ¿no? El método de muestreo, reunir los datos muestrales para un estudio. El método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Esto quiere decir que el método de muestreo tiene que ser apto al estudio que queremos realizar, porque muchas de las veces esto afecta a las conclusiones finales o los resultados finales que se quieran obtener, ¿no? Pues las conclusiones pues, se obtienen a partir de lo que es un análisis estadísticos. Es necesario hacer afinaciones que sean claras para personas sin conocimientos estadísticos y terminológicos. Quiere decir que el estudio que realicemos tiene que ser muy concreto y claro para personas que no tengan conocimientos estadísticos, como bien dice aquí, se les sea muy fácil de comprender la información que se le está dando, ¿no? Las implicaciones prácticas. Es posible que con base a los datos muestrales disponibles se utilicen métodos estadísticos para llegar a una conclusión de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz, aunque el sentido según sugiere que hay una diferencia suficiente debido al tratamiento para justificar el uso, de su uso práctico, ¿no? Pues más que nada el pensamiento crítico, describimos que el pensamiento estadístico es en términos de la que es la capacidad para obtener el panorama y para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de datos, el método de muestreo, y también obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye lo que es el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. Pues los ejercicios, ¿no? Ahora dice, los ejercicios nos dicen, bueno, el primer ejercicio que nos dice es multas por exceso de velocidad. Mientras conducían a su casa en Connecticut, David Lerman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Pues este acontecimiento, o así de manera pensativa, así de manera rápida, se puede decir que es muy posible, muy probable. ¿Por qué? Porque muchas de las personas no respetan lo que son los límites de velocidad, y muchas de las veces llevan a grandes velocidades. El siguiente problema dice que mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban verdes.
También este acontecimiento es posible y probable, ya que la mayor parte de estos semáforos son tan secuencialmente seriados con el cosema con el mismo tiempo, con la duración de un mismo tiempo. Entonces puede la casualidad que este evento sí ocurra. El otro problema dice que es el Día de Acción de Gracias al próximo año será el lunes. Pues este acontecimiento puede que sea muy posible, pero muy improbable. ¿Por qué? Porque los días en sí no caen, bueno, las fechas en sí no caen el mismo día, siempre andan variando. Y entonces puede que este acontecimiento es un poco improbable ni posible, es improbable que se ocurra este tipo de evento. Lo siguiente viene siendo lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos algunos son parámetros, que esto más que nada es una medición que describe una característica de una población. Lo estadístico es la medición numérica que describe una característica de una población. Lo que es esto, parámetro, viene siendo como un número ya concreto, por decirlo, como un número 4, 5, 8, 4.6, 4.7. Y lo que es el tipo de dato estadístico se refiere más que nada a lo que es un porcentaje, como un 50%, 5%, el 0.5%, o sea, eso se refiere con tipos de lo que es un parámetro y lo que es un parámetro estadístico, pero un dato estadístico. Los datos cuantitativos consisten, o numéricos, consisten en números que representan conteo o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributos consisten en nombre o etiquetas que no son números, que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos son el resultado cuando un número de valores posibles en un número finito o un número puede contarse, es decir, los números de valores posibles, o es 0, es 1, o es 2, o es etcétera, etcétera, etcétera. Los datos continuos son numéricos, resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Quiere decir que son números consecutivos, nunca va a haber donde, supongamos que una serie de secuencia de números, nunca habrá una interrupción ni un hueco, siempre va a ser continuo, ahora sí, la numeración o la secuencia, ¿no? Los datos están a nivel de mediciones ordinal, cuanto pueden acomodarse según el orden, aunque las diferencias entre los valores y los datos no pueden calcularse o carecen de significado. También brindan información sobre la comparación relativa, pero no sobre la magnitud ni las diferencias. Los datos por lo general son ordinales y no deben utilizarse para realizar un cálculo como promedios o normas que infringen, ¿no? Ahora, pues, los ejercicios. Dice: dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de los semáforos. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según el artículo de Fox Searchings en New York Futility Push Button de Michelle Lowe de New York Times. Pues en sí, ahora sí, el dato importante que nos arroja o la información importante que nos arroja en este ejercicio es que nos dice que el 77% de los aparatos no funcionan
no funcionan adecuadamente, o sea que el 70%, que los 3250, el 77% no funciona. Entonces el dato nos enfatizan son los datos estadísticos. Son los datos estadísticos. El otro problema dice el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es 134.355 unidades de masa atómica unificada. Nos están dando un parámetro. ¿Por qué? Porque en sí nos están dando ahora sí como la media o un valor en específico que engloba toda una población. O sea, no nos están dando un porcentaje, nos están dando la numeración o un número, un parámetro fijo, un parámetro exacto, por decirlo. El otro dice, si dijo una mujer al azar y cuando se midió su presión sanguínea se obtiene una presión de 61 milímetros de Hg. Este dato es discreto porque se encuentra dentro de una escala. ¿Por qué? Porque la persona se elige al azar, no es un dato continuo, porque no lleva un orden, se agarra al azar a la persona, lo cual lleva a que este tipo de datos sea discreto. El pensamiento crítico es el objetivo de esta sección, consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar informaciones basadas en datos. Se enseña a utilizar el sentido común para pensar en forma crítica acerca de los datos estadísticos, como el gráfico se usan como unos errores que se encuentran, unos errores o fallas que se encuentran a la hora de analizar para poder interpretar estos datos, es que las gráficas y su uso es inadecuado. Esto quiere decir que a menudo los datos estadísticos se presentan de forma visual, es decir, en gráficas, y los datos representados gráficamente deben interpretarse de forma cuidadosa, además de aprender a organizar los datos en gráficas y también examinar las gráficas engañosas. Muestras erróneas. Algunas muestras son erróneas en el sentido que el método empleado para recabar información arruina la muestra, de modo que es posible que se encuentren sesgadas, es decir, que no sean representativas de la población de lo que se obtuvo. Una muestra de respuesta voluntaria, estos básicamente son como las encuestas que nomás llevan sí o no. Es donde ahora sí, donde estos tipo de muestras son un poco carecen de confianza, porque muchas de las veces no están muy concreta la información que requiere al momento de hacer unos estudios, ¿no? La correlación de casualidad es otra forma de inventar datos estadísticos. Consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir con una de ellas causa o afecta directamente a través a la otra variable. Como mencionamos, es posible para que parezcan dos variables como un ejemplo de esto, como el tabasquismo y la frecuencia del punto, que están relacionados. Este tipo de relación se le denomina como correlación, ¿no? Que hay una relación entre lo que es el consumo de tabaco y la frecuencia cardíaca o el pulso. Los resultados reportados también cuando se recaban datos de personas es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente un ejemplo es que si le preguntas a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione un peso deseado y no su peso real. Las muestras pequeñas, a veces para sacar conclusiones, no son muy aptos las muestras pequeñas, ya que no
que no nos dan la información necesaria para poder ahora sí concluir o tener una idea más o menos de lo que está ocurriendo, los porcentajes. Algunos citan que el porcentaje es confuso y poco claro, ya que el 100% se refiere a lo que es la Trinidad, pero por lo general no está justificado el hacer referencia a porcentajes mayores al 100%. La falta de respuesta, necesita una falta de respuesta cuando alguien se rehúsa a contestar una pregunta. En este caso ocurre siempre en lo que es siempre en las encuestas o cuando las personas están disponibles. Cuando se plantean algunas encuestas a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. Es algunas de las causas que se puede tener por falta de respuesta. Datos faltantes, en ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por azar, aunque otras veces faltan algunos datos debido a que los factores especiales como que los individuos con bajo ingresos son menores posibles a informar cuánto ganan dinero. O sea, son datos que a veces faltan en todos estos estudios. El estudio para su propio beneficio, en ocasiones los estudios para el propio beneficio, en ocasiones los estudios reciben el patrocinio de un grupo como intereses en específicos. Un claro ejemplo sería que una compañía, un gerente o alguien quiere obtener, no sé, un tipo de ventaja o un tipo de información. Pues lógico que estos estudios lo hacen nomás a su gente, con la que sabe que va a contar con su apoyo, y no lo hace así de manera general, ¿no? Pues los ejercicios son los siguientes, que dice correlación y casualidad. Con el uso de los datos del FBI, de las oficinas de alcohol y tabaco y armas de fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos, de estados de EUA, existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y las tasas de homicidios. Dice, podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios. Podemos reducir las tasas de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Pero, ok, ahora sí, analizando así, nomás con la información que nos dan, podemos pensar que sí disminuye el riesgo de armas, como también los homicidios, pero pues esto sería una pequeña suposición o suponer con la información que nos dan. Pero muchas de las veces hay que tomar en cuenta que el control de armas en el otro lado no es muy eficiente, y lo cual no porque disminuyan lo que es el registro de armas va a disminuir los homicidios. Yo creo que no se mantendrían igual o serían casi igual, ¿no? Prueba sesgada. En el otro problema dice, en el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo de minoritaria falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. En conclusión, el examen está sesgado y provoca que los miembros de grupos minoritarios tengan una tasa de falla mucho más elevada. Pues ahora, para poder sacar una conclusión, o otra conclusión sería que lo que sucede es que el personal minoritario no está del todo listo, o todo capacitado, o del todo preparado para realizar este examen, y lo cual falla. Esa sería como otra conclusión, ¿no? Lo que sigue ahora es la recolección de
Para la recolección de datos, la recolección de datos muestrales, la primera parte es el fundamento de la recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por datos recabados. Por lo general obtenemos datos de dos fuentes distintas: estudios observacionales, o sea que observatorios o que se observan, y los experimentales o los experimentos, que quieren decir. Existen también varios tipos de muestras, como está la muestra aleatoria, que es un miembro de población, que es son los miembros de una población que selecciona de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Quiere decir que si tiene un grupo de 10 personas y yo agarro a cualquiera persona, al azar una persona para preguntarle algo, pues todas las personas tienen la misma posibilidad de ser elegidas, ¿no? Está la muestra probabilística. Implica que más que nada seleccionar a un miembro de una población de forma que cada miembro tenga también una posibilidad conocida de ser elegido. En la muestra sistemático se elige un punto de partida o un punto de inicio, y luego se selecciona a cada individuo o a cada objeto o a cada persona lo que está haciendo el estudio dentro de una población, ¿no? También está el muestreo de conveniencia, que simplemente se utiliza para resultados que sean más fáciles de obtener. El muestreo estadístico. Se divide una población en grupos y y entonces lo que sigue ahora, para decir que se tiene, como digo, se tienen diferentes grupos de una población, y estos grupos y cada grupo cada grupo que se tiene comparte las mismas características como si fuera un grupo general. Y luego pues tenemos la muestra de cada uno de estos subgrupos, ¿no? El otro está el muestreo por conglomerados. Primero dividimos el área de la población en secciones, luego elegimos al azar uno de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros del conglomerado seleccionados. Pues este es un muestreo aleatorio simple, ya que un ejemplo sería que sea un muestreo aleatorio en un salón, ya que cada salón tiene la misma posibilidad de ser elegido. La siguiente parte la siguiente parte es la recolección para una recolección de datos muestrales. Más allá de los fundamentos de la recolección de datos, en esta parte se refiere a que lo que hemos aprendido acerca de los estudios, lo que hemos aprendido acerca de los estudios observacionales y los experimentos, el analizar diferentes tipos de estudios, y analizar. Más que en esta parte tenemos que realizar los estudios que más nos convengan para poder obtener los datos que requeramos. Existen varios tipos de estudios, como está el estudio más transversal, donde los datos se observan y se miden y se reúnen en un solo momento. Los estudios retrospectivos o de control de caso. Los datos se toman del pasado mediante un examen de registro y entrevistas de otros recursos. Están los estudios prospectivos. Los datos se reúnen en el futuro y se toman de grupos y se comparten factores comunes. Está el diseño experimental complementario aleatorio. Los sujetos se asignan a distintos grupos de tratamiento mediante procesos de selección aleatoria. El diseño de bloques aleatorios es un bloque que es un conjunto de sujetos que son similares, pero los bloques son diferentes en aspectos que pueden afectar el resultado del experimento.
Uno de ellos que forman uno de ellos es que forman bloques de sujetos con características similares. La otra es que asimilen los tratamientos de manera aleatoria a los sujetos dentro de cada bloque. Está el diseño rigurosamente controlado. En esta los sujetos se le asignan cuidadosamente a los diferentes grupos un tratamiento de manera que quienes reciban cada tratamiento sean similares a los aspectos que son relevantes para el experimento. Los diseños de datos pareados comparan de manera exacta dos grupos de tratamientos utilizando sujetos ordenados en pares que estén relacionados de alguna manera o tienen características similares. Pues ahora sí nos iremos los ejercicios. El ejercicio muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió a los que le indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que la muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de población. Es posible que los resultados sean buenos o malos. La calidad de resultados de esta encuesta reflejan la calidad de la muestra de conveniencia en general. Pues de manera general, pues sí son resultados típicos. Lo que arrojarás, ahora sí, el resultado de estos serían malos, ya que todos, como os digo, como es una encuesta, no es de todo confiable, ya que todos o los que realicen esta encuesta o los que van a hacer los que van a ser encuestados, por decir así, irían por el lado que les más convendría, más no por decisión propia o por una información real que quieran soltar, ¿no? El otro ejercicio es que en agronomía un alumno de autor reunió medidas de longitud de brazos de sus familiares. Pues es una muestra aleatoria, ya que pues de hecho es una muestra aleatoria y sistemática. Sí, es aleatoria y sistemática. ¿Por qué? Porque inicia con un punto de partida y un punto final. O sea, al fin de cuentas van a pasar todos los individuos a ser medidos, ¿no? El otro ejercicio es la cata de vino. En una ocasión el autor observó que los catadores de vino profesionales, mientras trabajaban en una instalación de prueba Consumer Unions en Yonkers, Nueva York, supongo que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar y de 5 bodegas de vino diferentes. Es una muestra probabilística porque la probabilidad de que uno de esos 3 vinos vengan de alguna bodega, o sea, todas tienen la probabilidad de poder ser seleccionados, ¿no? El otro dice que el muestreo de estudiantes en el salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir al azar una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante en la fila. El proceso repite hasta que completar una muestra de estudiantes. El plan de muestra da resultado de una muestra aleatoria o muestra aleatoria simple. Esto no lo contesté, a ver si no estoy mal. Esto es una muestra aleatoria. ¿Por qué es una muestra aleatoria? Porque en sí cada fila al principio tiene la misma posibilidad de ser seleccionado, como al momento de seleccionar los alumnos de dicha fila seleccionada tienen la misma posibilidad de ser seleccionados.
Por eso se dice que esta es una muestra aleatoria. Unidad 2. En la unidad 2 vamos a hablar sobre lo que es la distribución de frecuencia. Pues una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica un conjunto de datos que se obtienen en varias categorías o clases. Al estar todas las categorías, conjunto del número de valores de datos que hay en cada uno. De este lado tenemos, como muestra aquí, tenemos lo que es una tabla, la tabla 2, tenemos lo que es el pulso de lo que es de una mujer. Así tiene el pulso de lo que es una mujer. Las características. Las características que se tienen dentro de esta cosa de una distribución de frecuencias es que tiene un límite superior y un límite superior, un límite inferior y un límite superior, perdón. El límite inferior es lo que es el 60, 70, 80, 90, 100, prácticamente lo que se encuentra al lado izquierdo de lo que es de esta tabla, de alguna tabla. Y el límite superior son los datos que se encuentran del lado derecho de lo que es donde se encuentran los límites, son en este caso los rangos, ¿no? Está también lo que es la frontera de clases, son cifras que se utilizan para separar las clases. Son espacios quedados por límites de clases, como aquí pues prácticamente se observa que el 69 son como el 69.5, el 79.5, así sucesivamente hasta llegar al 119.5. También se tienen la frontera de clase, siempre va a empezar lo que es de 60 hasta el 129, hasta donde se acaba el límite superior. Entonces dice que el primer límite o la frontera es de 59.5 y 69.5, 79.5, 89.5, así sucesivamente hasta llegar a 129.5, ¿no? Pues la marca de clases no es más que es la suma de los dos límites superiores, del límite superior y límite inferior, que es 60 más 69 entre 2, pues da lo que es 64.5. Esa es la marca de clase. La anchura la anchura de clase es la diferencia que hay entre los límites inferiores de clases consecutivos de dos fronteras inferiores. En este caso, la diferencia o la anchura de clase es de 10 que hay en cada elemento del límite, ¿cómo se llama? Del límite inferior, ¿no? Están para poder construir una distribución de frecuencias, pues más que nada la distribución de frecuencias se constituyen por las siguientes razones. 1. Es posible resumir conjuntos grandes de datos, se logra cierta comprensión sobre los datos, y se tiene una base para construir gráficas como histogramas para estudio de histogramas. Aunque ahora la tecnología permite conseguir distribuciones de frecuencias de manera automática, los pasos para elaboración manualmente de estos tipos de distribución son los siguientes. 1. Se determina el número de clases que se desea tener entre 5 o 20. El número que se elija puede ver afectado en la comodidad de usar cifras enteras. Se calcula la anchura de la clase. En este caso es el valor más alto, el valor más bajo
número de datos entre los números de clases que se desea. Se sugiere redondear este resultado para obtener un número más adecuado. Generalmente este se redondea hacia arriba, o sea, nunca se redondea de manera hacia abajo. Por decir así, que si tiene 9.4, se redondea a 10. No pasaría 9. 3. Se comienza a elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Se elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando los límites inferiores de la primera clase y la anchura de clase, se procede a listar los datos al listar los demás límites inferiores de clase. Después se suma la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. La quinta es anotar los límites inferiores de clase en una columna vertical, y luego se procede a anotar los límites superiores de clase. Tomar el valor de cada uno de cada dato y que se ponga en una marca de clase adecuada. Asegurar las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. La anchura de la clase L es el valor más alto menos el valor más bajo. La distribución de frecuencias relativas, pues prácticamente se habla de un porcentaje. Para poder calcularlo, es la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias multiplicadas por 100, y así se tiene como lo que es la frecuencia relativa. La distribución acumulada es una que es de una clase, es la suma de las frecuencias para obtener que todas las clases, la suma de todas las clases anteriores. Estas acumuladas pueden ser la suma de todos ellos, tienen que dar 1 o 0.99. Rara la vez va a dar arriba de 100, pero estos son como casos muy peculiares o particulares, ¿no? La distribución normal se inicia, al inicio de las frecuencias son bajas, después se incrementa hasta un punto máximo y luego disminuye. La distribución es aproximadamente simétrica. Las frecuencias tienen una distribución de manera uniforme en ambos lados de la frecuencia máxima, como si se tratara de una imágenes observadas de un espejo, ¿no? ¿Ves? Aquí tenemos los ejercicios. Nos pide que calculemos la anchura de las clases. Pues prácticamente la anchura no es 0.99, sino es 1. ¿Por qué 1? Porque inicia con 0, después 1, 2, luego 3, luego 4, sucesivamente. Entonces la anchura que hay es de 1. Ahora sí, las marcas de clase y las fronteras de clase para la distribución indicada, pues para calcular la marca se suma el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, y pues nos da que la marca de clase nos dice que es de 4.4945, y así sucesivamente se suman. La siguiente suma sería 1 más 1.99, nos daría 2.99 entre 2, pues nos da 1.495, y así sucesivamente, ¿no? Ahora las fronteras de clase, como ya he dicho, la frontera de clase de este lado donde se encuentra el 0, se resta lo que es 0.5 milésimas, y se obtiene lo que es ser menos 0.5. Del otro lado se le resta se le suma el 1.5, entonces dice que si es 0.99 más 1.5 nos da 1.49, en el
.99, se le suma .55, nos da que es 2.49 y así sucesivamente a tener las que se llaman así hasta tener todas las clases, ¿no? Entonces nos dice que en este siguiente problema nos dice que nos presenta a continuación la cantidad de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1969. Tenemos una distribución de frecuencia con 8 clases que el límite inferior inicia con 100 utilizando una anchura de 10. Existe una razón para que los tipos de datos son importantes. En este caso, este dato ya lo tengo aquí, si no estoy mal, acá. Ahí está. En este caso, como ya se agruparon los datos, como ya tienen los datos y ya se tuvo la clase, entonces la primera clase, datos que se encuentran entre 110 y 119 son 2, los datos que se encuentran en 120 y 129 son 2 igual, los datos que se encuentran en 130 y 139 son 5, entre 140 y 149 son 9, entre 150 y 159 son 13, y así sucesivamente. Porque es la importancia de obtener estos datos, porque supongamos que si se tiene un número así fijo, un número que tú digas, ¿sabes qué? Las personas que estén dentro de una contaminación, digamos, de 150 y 159, y tú dices, uy, son 13 personas. Ahí se da cuenta que el índice es muy grande y pues se tiene que tomar medidas, ¿no? Por eso la importancia de tener los datos agrupados. El siguiente punto nos dice que el peso de papel desecho. El peso de papel desecho como parte del proyecto Gamber-Bain de la Universidad de Arizona se analizó basura desecha de 62 hogares. Remítese a los 62 pesos del papel desechado en un conjunto de datos de 22 de la PNTCB. Dice que encontramos una frecuencia con un índice de 1, con un límite inferior de clase de 1 y una anchura de 4. Nos preguntan si parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Dice que comparemos el papel desecho con el metal desecho y consultamos la distribución de frecuencias del ejercicio 7, que es este prácticamente. Pues prácticamente pues lo que es la frecuencia de lo que es el peso del papel, pues no tiene una distribución normal, porque una distribución normal sería de que llevara un incremento así más o menos lento, por no lento, más o menos deseable, y tener un máximo y que se decremente, pero en los pesos de papel se inicia con
con un rango de 1 a 4.9 de 8, y de ahí de 5 a 12.9 pues es un brinco grande a 43, y después vuelve a disminuir. Pues en sí no se tiene lo que es una distribución normal, ¿no? Al comparar el peso del metal con el peso del papel, pues se ve que tampoco tiene una distribución normal, ya que igual empieza con una frecuencia muy baja, y en la siguiente categoría o en la siguiente clase ya tiene un incremento de 26. O sea, no tiene cosa, una distribución normal. En el siguiente grupo, en el siguiente ejercicio, nos dice que a continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos A, O, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar. Con el base de datos de Grant's New York Blood Program, construyó una tabla donde resuman la distribución de frecuencias de estos grupos sanguíneos. Pues entonces se hace un tipo de sangre y la frecuencia. Primero se hacen. Primero se hace el cuadro, se seleccionan los tipos de sangre que hay, y después las frecuencias o las cantidades de personas que contienen ese mismo tipo de sangre. En este caso el tipo O tiene ahí 22 personas, el tipo A hay 20 personas, el tipo B hay 5 y el tipo AB hay 3, ¿no? Ok, continuando con lo que son los histogramas. Pues un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujada junto a la otra, sin espacio entre sí. La escala horizontal representa lo que son los valores o datos cuantitativos. Tanto la escala como vertical representa la frecuencia. La altura de la barra corresponde más que nada a los valores de la frecuencia. A la escala horizontal de un histograma, usar fronteras de clase o marcas de clase, en este caso poco abajo. Y en la vertical, en este caso usar la frecuencia de clases, ¿no? Es lo que es un histograma o histogramas. Ahora sí, lo que nos pide a continuación es un ejercicio. Dice: ¿cuánto miden los tornillos de 3/4 de pulgada? Utiliza la distribución de frecuencia del ejercicio 23 de la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Y cómo se afirma que las etiquetas de los empaques que con, cómo se afirma que las etiquetas de los empaques ¿Cómo se afirma en las etiquetas de los empaques que contienen tornillos? Ok, entonces para poder hacer el histograma nos tenemos a Minitab. Ok, entonces aquí tenemos Minitab. Entonces, en la sección 2.2 del ejercicio, ¿cuál ejercicio nos comentó aquí? La presentación, los ejercicios, el ejercicio 23 de la sección 2.2 nos manda en el libro en el cual se encuentran los siguientes datos. Son un total de 62 datos, ¿no? Los 50 datos, los que muestra según las medidas que se tomaron de los tornillos. Esto a través de la ayuda de lo que es un vernier. Entonces, para poder graficar el histograma, nos vemos en gráficas, donde dice histograma. Seleccionamos con ajuste de grupos para ver si tiene una distribución normal. Le ponemos a aceptar. Le ponemos lo que es el tornillo, le ponemos a seleccionar, le ponemos a aceptar. Y pues está en los del histograma. Aquí está, ¿no? Entonces el histograma, como podemos ver, no tiende a tener una distribución normal, lo que quiere decir que los tornillos, no todos, la gran mayoría no tiene
una medida, por decir, constante, porque varía demasiado la medida de los tornillos. Entonces quiere decir que lo que nos muestra la etiqueta, que son 3/4, en este caso 0.35 centímetros, no, ¿cómo se llama? No, la medida que nos muestra la etiqueta no es la real, o sea, tiende a variar y demasiado lo que es, ¿cómo se llama? La medida de lo que indica la etiqueta con respecto a lo que se midió a través del vernier. Es en este ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, que el peso del papel desecho, dice que utilicemos una distribución de frecuencia del ejercicio 24 a la ejercicio 2.2 para construir nuestro diagrama, para que el peso del papel desecho, parece que los pesos del papel desecho tienen una distribución normal. Entonces nos iríamos otra vez en el libro y en Minitab vaciamos todos los datos que nos entregan esa sección, que son los pesos del papel desecho, que son los que ya están acá. Entonces, para ver si haríamos otra vez otro histograma, y haríamos la gráfica de ese histograma, seleccionamos lo que es con ajuste, porque tenemos que ver si se cumple con una distribución normal. Como ya sabemos, la distribución normal es de que empiece de un valor pequeño hacia un valor grande y regresa a otro valor pequeño. Entonces seleccionamos lo que es el papel, hacemos aceptar, y voilà, ¿no? Como vemos, tiende a tener, por decir que si tiene una distribución normal, si acaso nomás tenemos 1, 2, 3 valores que están fuera dentro de la campana de distribución normal, pero pues nada que no pueda ser, ¿cómo se llama? Nada que no pueda ser tolerable, ya que no todos, sabemos que muchas las veces no todas las mediciones cumplen con este tipo de distribución normal. Pues a simple vista se puede decir que sí tiene una distribución normal, ya porque la mayoría de las mediciones cae dentro de lo que es la curvatura aquí de la campana que le dice. Entonces sí puede decir que sí cumple con una distribución normal, lo que es sobre el peso del papel deshecho, ¿no? Entonces nos iremos al siguiente ejercicio, que nos dice que utilicemos las puntuaciones que ortográfico. Dice que utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 de la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Entonces, no es esta gráfica, pero para obtener esta gráfica tenemos que vaciar todos los datos o las puntuaciones que nos dan en esa sección. Como les dije, ya están vaciados en Minitab. Entonces, estos libros se sacan, estos datos se sacan del libro que nos asignaron desde la primera unidad para los estudios, para poder sacar la información. Y entonces, como se ve aquí está lo que son los datos tomados de las pruebas FICO, que son prácticamente, si no estoy son 100 datos. Así es, son 100 datos. Entonces lo que vemos que son en estadística, no gráfica, donde dice histograma. Con ajuste le ponemos aceptar. En visualización vamos a lo que son el FICO, seleccionamos, le ponemos aceptar. Y bueno, ahí está la gráfica FICO, ¿no? Entonces, como de hecho son 100 números, tiene acción estándar 92, tiene una media de 73.3, pues aparentemente se ve que tiene una distribución normal. ¿Por qué esta tiene una distribución normal? ¿Y a qué se debe? Pues porque el tamaño de la muestra es mucho mayor a comparación de las anteriores, como en este caso es de 62,
pues no se alcanza a percatar bien. Que el tornillo ni se diga, como un ejemplo, no son 50 muestras y pues son muy aleatorias. Muy aleatorias, se ven muy diferentes. Si hubiera sido una mayor muestra de estas, a lo mejor esta cosa, esta tabla o este histograma se vería un poquito más reducido, más compacto y se vería más lo que es el tipo de distribución que carga, que sería más claro. Y pues como en la prueba FICOS tienen más muestras, pues se ve que esta tiene una buena distribución. Se ve claramente que sí tiende a tener una distribución normal. Bueno, sería esta parte todo lo que son los histogramas. Lo que sigue son las gráficas estadísticas. Las bases estadísticas hay varias, una de ellas es la ojiva. Una ojiva es una gráfica estadística que representa la frecuencia acumulada y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor en específico. Una ojiva es una gráfica lineal y describe la frecuencia acumulada y utiliza fronteras de clases a lo largo de la escala horizontal y frecuencia acumulada a lo largo del eje vertical. La gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato en un punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos que representan valores igual se apilan. La gráfica de tallo y hoja es una gráfica de tallo y hoja, representa datos cuantitativos separados de cada valor en dos partes, el tallo y la hoja. El tallo son dígitos ubicados del lado izquierdo y la hoja dígitos en el extremo derecho. Si colocamos la gráfica al lado, vemos una distribución de sus datos. Una ventaja de esta gráfica es que radican en que nos permite ver la distribución de los datos y al mismo tiempo retener la información de la lista original. En caso necesario podemos reconstruir la lista original de valores. Otra ventaja es que la construcción de la gráfica implica una forma fácil y rápida de obtener datos acumulados en orden. Algunos procedimientos estadísticos requieren de un ordenamiento. Los renglones de los dígitos es una gráfica de tallo y hoja son similares en naturaleza a la barra del histograma. Uno de los lineamientos para la construcción de un histograma es que incluyan de 3 a 5, de 5 a 20 clases, ¿no? Lo cual aplica lo mismo para este tipo de gráfica de tallo y hoja. Esa es una gráfica. La otra también son las gráficas de barras, que son parecidos a lo que son los histogramas. Una gráfica puede ser múltiples, también pueden ser múltiples que pueden contener de dos o más conjuntos de barras. Esto para poder comparar resultados. Está la gráfica de Pareto, es una gráfica de barra para datos cualitativos, donde la barra acomodada en orden representa orden descendente acuerdo a la frecuencia. La escala vertical de la gráfica de Pareto representa tanto frecuencia como frecuencia relativa. La escala horizontal identifica la diferencia de categorías de datos cualitativos. La altura de la barra disminuye a la izquierda a derecha. Está el polígono de frecuencias. Este tipo de gráficas estadísticas utiliza las marcas de clase. Un polígono de frecuencia utiliza segmentos lineales conectados a punto que se localizan directamente por encima de los valores de la marca de clases. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. El siguiente ejercicio nos dice que hacer una gráfica de puntos. Dice construyamos una gráfica de puntos de las cantidades de estrónico-90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Aquí se tienen las cantidades, entonces nos iremos a Minitab. Aquí están las cantidades que ocupamos para hacer la gráfica. Entonces, para poder hacer la gráfica, nos vamos acá donde dice gráfica de Minitab, acá donde dice gráfica de puntos, seleccionamos que es una simple, ponemos aceptar, seleccionamos los datos, le ponemos seleccionar, le ponemos aceptar. Y automáticamente nos da la gráfica de puntos. Como vemos, hay puntos que están separados entre sí, donde es un solo punto. Hay puntos donde son ¿cómo se llama?
dos puntos, eso quiere decir que hay dos datos con esa misma cantidad. Aquí vemos que ahí también hay varios datos con esa misma cantidad. Si se ven, se van apilando los puntos a lo largo de, ¿cómo se llama? De manera horizontal, conforme ¿cómo se llama? Se acomodan los datos a lo horizontal de la gráfica, y donde haya datos repetidos, pues se sobreponen los puntos. Esto es lo que es una gráfica de puntos. En el siguiente dice que tenemos un polinomio con una frecuencia por las cantidades del es tónico de 90. El eje horizontal use los valores de la marca de clases con los intervalos de la clase de distribución de frecuencias de la sección 2. Como aquí ya tenemos lo que son las frecuencias, y aquí tenemos lo que son los datos, lo que nos queda hacer es crear este tipo de frecuencias. Como podemos ver, estas son las cantidades de datos que se encuentran dentro de este rango. Entonces lo que nos toca hacer es hacer un polinomio nos pide que construyamos un polinomio de frecuencias. Entonces vamos a gráfica, intervalo circular, ¿qué es esto? Gráfica puntual simple, pero ocupamos poner esto aquí está, de hecho aquí está aceptar, y le ponemos lo que es la frecuencia, que que posteriormente ingresamos a tab, le ponemos aceptar. Aquí está como se puede ver, ¿no? Entonces empieza en 2, 2, después sube a 5, después sube a otras 9, si no estoy mal, 9, y ahora está 15, no, 13, luego bajo otra vez a 6, y luego a 2, y el último en 1. Este es un tipo de gráfico de frecuencias, o polinomio de frecuencias. El siguiente quiere que hagamos una gráfica de Pareto para matrículas de licencia de la tabla 2.9, que es esta, basados en los datos de National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de los estudiantes de licencia. Construye una gráfica de Pareto con los datos de la tabla. Entonces, nos iremos acá en tab. Vamos a gráfica, nos vamos a gráfica de barras, conglomerados, porque nos va a mostrar ambos valores de la tabla. Estas, en conglomerado le ponemos aceptar y le ponemos que es pública, seleccionar, privada, seleccionar, le ponemos aceptar, seleccionar, igualar, ¿no? Esta es la gráfica de Pareto, ¿no? Te nos muestra lo que son los públicos en 2 años, que corresponde al 36.8%, este 40%, este 1.6% y 21.6%, si no estoy mal. Esas son las gráficas de Pareto, que nos ocupa que usemos una gráfica de Pareto, ¿no? Que ahí están, así se construye la gráfica Pareto. El siguiente dice consumo de energía y temperatura. Quiere que hagamos
una cosa, que hagamos una gráfica que para ver que si hay una relación entre el consumo de la energía y la temperatura. Para ello tenemos que ir al conjunto de datos 12 y que se encuentra en el libro, otra vez vuelvo a asistir. Dentro vamos a tomar la información. Entonces hasta aquí. Para poder hacer esto, como que aquí está, es el consumo, la temperatura, que es la que se encuentra aquí. Entonces, para ver qué tipo de gráfica vamos a hacer una gráfica de realizaríamos una gráfica de para ello para la gráfica para ver la relación entre consumo de energía y temperatura nos iríamos a gráfica donde dice gráfica de dispersión y veríamos si hay una relación entre ambos. Pondremos simple, aceptaremos lo que es el consumo y la temperatura, le ponemos aceptar y voilà. Como podemos ver, los puntos ahora sí, los puntos entre sí están muy dispersos. Están muy dispersos, no hay una relación entre sí. Una relación entre sí. A ver, para un poquito más, vamos a hacerle una regresión. Consumo, temperatura, aceptar. No, también no sea muy claro, pero en sí no hay una relación entre ambas, no hay una correlación, no hay una correlación con respecto al consumo y la temperatura, pero si no, vamos a aplicarlo con regresión. Entonces, consumo, temperatura, aceptar. Como se ve, no hay una relación porque para que hubiera una relación entre ellas, todos los puntos estarían muy cercanos sobre la línea, pero si acaso muy pocos puntos son los que están dentro de la línea, entonces esto quiere indicar que no hay de toda una relación entre lo que es el consumo de la energía y la temperatura. Entonces no existe una relación entre ellas. El siguiente tema es lo que es pensamiento crítico, que si son gráficas inadecuadas. El concepto clave de esto es que algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores o otras son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas, para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sección presentaremos dos tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Ejes sin valor a cero. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no indican el cero, de manera que las diferencias son exageradas. Pictogramas, los dibujos, objetos llamados pictogramas también suelen ser confusos, aunque objetos que se utilizan comúnmente para describir datos son los objetos tridimensionales, con las bolsas de dinero, como las bolsas de dinero, los sacos de monedas o tangas
o tanques, gente, barriles y casas. Al dibujar este tipo de objetos, los artistas podrían crear falsas impresiones que distorsionan la diferencia. Ética de la estadística. Supongamos que con un reportero de un periódico, como un reportero, suponga que como un reportero de periódico, usted debe graficar los datos que muestran alto nivel de tabaquismo, causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas. Crear una gráfica que exagere riesgos de cáncer de pulmón. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Pues de manera personal no sería de manera ética construir este tipo de gráficas, pero pues seamos sinceros, en la actualidad actualmente muchas empresas por querer deshacerse de la competencia o algo, exageran con las gráficas. Pero pues en sí muchas personas o personas que tengan el poco tengan no el poco sino los suficientes conocimientos de esto, pues no creían no sé que no creían de todo este resultado. El siguiente ejercicio dice graficar el salario de los profesores. Observa la gráfica donde se compara el salario de los que reciben los profesores de uno y otro sexo en la universidad privada, con base en los datos del Departamento de Educación Estatal de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describe los datos de forma objetiva. Pues, a primera vista, se ve se muestra la parcialidad o la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? El salario por medio de ambos, ¿cómo se llama? De ambos salarios. Entonces, si de manera objetiva sí se ve algo diferente, y si sí se ve de manera imparcial. Si, si debiéramos construir otro tipo de gráfica, este sería sería de la siguiente forma, pero no sabía tan a ver, entonces para poder conseguirlo vamos a sacar mi tab. Entonces vamos acá, será mujer, será acá hombre, entonces acá son ceros, luego 50.000 y 0, 70.000, pero digamos que no son 50.000, son 50, son 70, son 55.000, pongamos 55.000, más gráfica, diríamos a cuánto es este programa, simple, tenemos gráfica, dice gráfica de barras, simple, aceptar, seleccionamos hombre, le ponemos aceptar. Control gráfico otra vez, un PC, gráfica de barra.
Vamos a encontrar esa gráfica de entonces yo que sé. Gráfica de barra. Entonces han conglomerado para ver más o menos cómo está. Gráficas, a ver. Gráfica, dice música, gráfica de barras. Simple, aceptar, entonces vamos a ver que esto más aquí le estamos dando. Seleccionamos, le ponemos aceptar. Y voilà. Como se puede ver, está muy mal porque de que son 70.000, pero no nos dice cuántos dólares cada uno. Entonces, ok, control. Vamos a gráfico otra vez. Barras, pero esta vez vamos a hacer valores de una tabla. Le ponemos aceptar, le ponemos aceptar, aceptar. Entonces le ponemos aquí que sea hombre. ¿Qué? No, ese es M. Le ponemos gráficos, así, todo gráfica de bar. Y le seleccionamos tablas, le ponemos simple, aceptar, temperatura, seleccionamos y ponemos categoría E, seleccionamos aceptar. Voilà. Como se puede ver, aquí, ¿cómo se llama? A simple vista se ve que como no se tiene lo que es el número 0 a comparación del ejercicio, pues sí se ve muy, ¿cómo se dice? Sí se ve muy, sí se ve muy exagerado lo que es el se ve muy exagerado, ¿no? Porque de hecho la gráfica no empieza en 0, empieza de lo que es de los 50.000 en adelante.
Entonces ya teniendo lo que es lo que es cero, se ve ahora sí lo que es la mujer que se gana los 55,000 y el hombre a los 70,000. Sí se ve, no se ve tan drástico, ¿no? Entonces, otra vez de cero para ahora sí para explicar cómo hacer la gráfica. No sabemos lo que es gráfica, no seríamos en donde es gráfica de barras, no seríamos donde dice valores de una tabla para que agarre los valores de una tabla. Entonces no sabemos lo que es conteo valores de una tabla, seleccionamos, no sabemos lo que es simple, le ponemos aceptar y seleccionamos donde están los datos, que en este caso es donde están los datos que le puse de mujer, en este caso le ponemos seleccionar la categoría, que en este caso es C, donde van a ir todas las categorías, que es la M del hombre y la H de la mujer, le ponemos seleccionar, ponemos otra vez C, seleccionar, le ponemos aceptar. Y pues ahora sí nos mandaría la gráfica, ¿no? Que se veía un poco más, ¿cómo se llama? Se veía más claro, no se veía tan imparcial como hace ratito, ya se ve un poco más, un poco la diferencia en este ejemplo. Lo que es en este ejemplo, ¿no? Pues a la primera impresión pues se muestra que hay mucha diferencia, pero pues como vamos a decir, como es uno de los errores de la gráfica que dice que eje simbólico, que no existe un eje con un valor cero, pues sí se nota mucho la diferencia. Entonces, el siguiente ejercicio dice gráfica consumo de petróleo. El siguiente gráfico utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos en Estados Unidos y Japón. Es la gráfica distorsiona los datos o describe una forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los representa de forma objetiva. En sí, pues nos relacionamos como anteriormente, pues, sí representa, sí, ¿cómo se llama? Sí describe de manera imparcial lo que es este tipo de gráfica, pero en sí los datos no, porque los datos ahí se encuentran, ¿no? Pues estos datos los podemos representar en otro tipo de gráfica. Entonces, si lo, si lo haríamos igual para ver, para ver un tipo de gráfica, pues haríamos lo que es otra vez en Minitab. Aquí no era. Entonces, hacerlo aquí. Entonces, lo que es consumo. Primero son consumo. Lo ponemos que son 20 millones. Y en el otro podemos decir, son 5.4 millones. Entonces, 5.400.000. Este es EUA. Este es Japón. Entonces, tenemos la gráfica. Haremos igual una gráfica de barras. Haremos lo mismo con ejercicios de lo que es los sueldos hombre-mujer. Haremos valores de una tabla. Simple, aceptar. Y entonces, lo que es el consumo, que es lo podemos seleccionar. Le ponemos el tipo de variable. Que, que es que no le puse. Le ponemos aceptar. Y
Pero pues como vemos, también sí se ve mucha la diferencia. Pero pues en sí ahora sí a comparación de los de este de, hacia comparación de de esta gráfica no se ve tan, ¿cómo se llama? Tan distorsionado, se ve un poquito más concreto, un poquito más claro lo que es en este tipo de gráfica, ¿no? Estos son los, bueno, esto sería lo que es, ¿cómo se llama? El tema de lo que es pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. Sería todo por parte de la unidad 1 y nos vemos y gracias.